Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Hoy ha sido un gran día. Hoy a las 2:30 de la mañana, hora de Caracas, agentes del FBI actuando conjuntamente, subrayo el adverbio, conjuntamente con agentes del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano en Venezuela, irrumpieron en las mansiones de dos grandes ladrones que robaron a la sombra de Maduro, que robaron para ellos, pero para Maduro y su familia. Entraron violentamente en las lujosas viviendas de los dos principales testaferros del depuesto dictador Maduro, Alex Saab, oriundo de Barranquilla, y Raúl Gorrín, nativo de Caracas. Ambos fueron capturados antes de las 3 de la mañana y conducidos, ¿saben a dónde los llevaron? Al helicoide. A vueltas que da la vida, ¿no? Ahora mismo Saab y Gorrín, dos grandes ladrones de la dictadura chavista, probablemente quienes estaban pagando los gastos legales de los abogados de Maduro y Cilia Flores en Nueva York, ahora mismo están en celdas, en carceletas del centro de torturas El Helicoide. Espero que no los torturen, por supuesto, pero sus detenciones son perfectamente legítimas, justas, legales. Ambos están acusados por la justicia de Estados Unidos de lavado de activos y se presume que en los próximos días van a ser extraditados a Estados Unidos. La primicia la dio Caracol Radio. Más tarde fue confirmada por la agencia Reuters. Esto anunció Caracol sobre la captura de Alex Saab, sin perjuicio de la otra captura de Raúl Gorrín, ambos aparentemente atrapados en sus mansiones en la urbanización de lujo Cerro Verde al sureste de Caracas. La confirmación de la captura del polémico empresario colombiano Alex Saab en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia ya lo tiene en su poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. En los últimos días, tras la operación de captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno Trump, Saab había sido retirado del Ministerio de Industria y Producción Nacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez y su hermano mayor Jorge nunca quisieron a Alex Saab. Saab era hombre de Maduro, era testaferro de Maduro. Robaba bajo las órdenes de Maduro. Hizo, por supuesto, una inmensa fortuna, mala vida. Robaba importando alimentos, cajas de alimentos desde México, desde Colombia, desde otros países a Venezuela. Y él y Maduro se confabulaban para que la dictadura venezolana pagara 30 o 40 dólares por una caja que a ellos les había costado 8 y el resto se lo robaban y se lo repartían. Así robó Alex Saab, que ahora debe de tener centenares de millones de dólares. No hace mucho, y me sorprende que no se haya ido de inmediato desde Venezuela a un lugar seguro, Delcy Rodríguez, ya caído Maduro, había destituido a Saab como ministro de Industrias y de Producción. Y él no supo ver, leer, anticipar el peligro y se quedó y ahora está en el helicoide. Saab es un empresario colombiano acusado de lavado de activos que construyó negocios al amparo del chavismo, varios de ellos relacionados con operaciones del petróleo venezolano, y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Fue capturado en 2020 en Cabo Verde, posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. En efecto, Saab, que estaba ya en una cárcel aquí en Estados Unidos, donde debió quedarse, había sido tontamente liberado por el gobierno de Biden a finales de 2023 en el marco del Acuerdo de Barbados, que fue, por supuesto, una trampa, un embuste más que Maduro le tendió al gobierno de Biden.
Saab estaba seguro en Venezuela con Maduro en el poder. Depuesto Maduro, él debió irse esa misma madrugada. ¿Pero qué hizo Saab esa misma madrugada? Ordenó que un buque tanquero, un buque carguero lleno de petróleo saliera sin permiso de las costas venezolanas, tratando de venderle ese cargamento de petróleo a precio de descuento a la China y ganarse entre 20 y 30 millones de dólares. Pero Desi Rodríguez se enteró, montó en cólera, ordenó que regresara el tanquero con el petróleo robado de Saab, y yo creo que en ese momento ya Desi y Jorge Rodríguez decidieron que irían a por Saab con la activa colaboración del FBI. Esto es muy impresionante. En la dictadura de Desi y Jorge Rodríguez, ellos dan la cara, ellos salen en la foto, pero quienes deciden las capturas son los del FBI que están ahí. Los acompaña, claro, el SEBIN, pero es el FBI, el organismo que ha capturado a Alex Saab y a Raúl Gorrín. La captura se habría dado en su residencia, según la información obtenida por Noticias RCN y NTN 24. Según información también adelantada por medios de comunicación colombianos, Saab fue detenido por el Servicio de Inteligencia Bolivariana, el SEBIN, en colaboración con el FBI, y podría ser extraditado a Estados Unidos. En efecto, todo indica que tanto Saab como Gorrín van a ser extraditados a este país. ¿Por qué? Porque la justicia los acusa de lavado de activos y porque la justicia en el litigio contra Maduro y su esposa los necesita como testigos privilegiados. La gran pregunta es entonces, Alex Saab y Raúl Gorrín, los grandes testaferros de Maduro, que se hicieron millonarios o billonarios gracias a Maduro, ¿habrán de traicionarlo en el juicio contra Maduro? ¿Testificarán contra Maduro? ¿Ofrecerán pruebas de los delitos que perpetró Maduro? A cambio de acogerse a beneficios penitenciarios, a salir antes de la cárcel, ¿serán pérfidos con Maduro que los hizo tan ricos? Raúl Gorrín, que nació en Caracas, hizo su fortuna, mala vida, no importando alimentos en mal estado, como Saab, oriundo de Barranquilla, Colombia. Gorrín practicaba con suma agilidad la bicicleta financiera. Montaba todos los días en la bicicleta financiera. ¿En qué consistía esa bicicleta? Bueno, por orden de Maduro y de sus secuaces, a Gorrín le vendían dólares a un precio ridículamente barato. Los dólares artificiales, subsidiados por la dictadura. Perdía Venezuela, perdía el tesoro público venezolano, ganaban Gorrín y Maduro. En esa bicicleta de comprar dólares baratos regalados por la dictadura y venderlos a precio de mercado una y otra vez, incontables, numerosas operaciones durante años, Gorrín amasó una inmensa fortuna. Gracias a ella compró, por ejemplo, el canal Globovisión, y se afirma que tenía a una nómina, a una planilla de periodistas pagados por él para que le cuidaran la imagen. Entre tanto, con Gorrín y con Alex Saab, en la cárcel del Helicoide, capturados por el FBI, no me hubiera imaginado esto ni en mis sueños más salvajes hace unas semanas, y con Maduro y su esposa Cilia presos en una cárcel de Brooklyn hace un mes, Desi Rodríguez, no contenta con traicionar a Maduro, ahora ha traicionado a Saab y a Gorrín para quedar bien con Estados Unidos, dijo que el país está en calma, pero que ella percibe, es tremenda la hipocresía de esta señora, ha resultado una actriz de consumado talento. Ella dice que percibe en las calles, en las plazas de Venezuela, un profundo sentimiento a favor de que liberen a Maduro para que éste regrese a su añorada tierra.
El país está en calma, el país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional, que es pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, diputada Cilia Flores. Pero por donde tú vas, por eso yo digo que es una gran victoria del pueblo venezolano. Nosotros, a los pocos días de la agresión, tuvimos un almuerzo con embajadores de la Unión Europea, tanto el ministro Diosdado Cabello como el presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez. Y allí ellos manifestaban que era muy impactante la manera en que Venezuela, a pocas horas, a pocos días de esa agresión, estaba en tranquilidad, estaba en calma. Venezuela está trabajando, Venezuela está buscando su propio camino para el desarrollo económico. Bueno, Cabello, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo pálido, aterrado, consternado. Cabello debe de estar pensando, el próximo soy yo. Ahora Delcy traicionó a Saab, traicionó a Gorrín, el próximo voy a ser yo, porque además Cabello tiene orden de captura emitida por la justicia de Estados Unidos y se ofrece una recompensa jugosa de $25 millones por su cabeza, lo que debe tentar mucho a los hermanos Rodríguez, ávidos de dinero y de poder, trepadores maquiavélicos. Yo, si fuera Cabello, me iría sigilosamente una madrugada de Venezuela a un lugar seguro, ¿no? Mucho me temo que Cabello va a ser el próximo objetivo a detener. Orden de Delcy Rodríguez y los captores van a ser los del FBI. Si Cabello no escapa pronto, haría bien en comprarse un colchón para las noches que va a pasar en el helicoide, me parece. Pero Delcy Rodríguez, en un ejercicio notable de duplicidad, en público dice una cosa, en privado la contraria, dice que en Venezuela muy poquitos aplaudieron la captura de Maduro. Muy pocos venezolanos que aplaudieron la agresión militar externa contra Venezuela. Muy pocos venezolanos, desde una posición extremista, que no terminan de entender al pueblo venezolano, que no terminan de dar la lectura correcta a lo que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere preservar su soberanía, su independencia, su proceso de independencia nacional, bueno, en honor, en homenaje a nuestros libertadores, a nuestras libertadoras, cuidar la independencia nacional y sobre todas las cosas, cuidar la paz y la tranquilidad. Cabello, ya digo, se fuga al exilio o termina preso, ¿no? Esta noche estaba hablando en el canal público venezolana de televisión y lo sacaron bruscamente de antena para transmitir un discurso de Delcy Rodríguez, claro, ¿no? Ahora mismo el poder lo tiene Delcy, porque Delcy obedece las órdenes de Marco Rubio, quien a su vez obedece las órdenes de Trump. Esa es la cadena de mando. Cabello está fuera de esa cadena de mando. Cabello es, a buen seguro, el próximo objetivo. Claro que él tiene una tercera opción, que es darle un golpe a Delcy y a Jorge Rodríguez y quedarse él mismo con todo el poder e ir a la guerra hasta el final de los tiempos con el gobierno de Trump. ¿Sucumbirá a esa tentación? No lo descarto del todo. Entre tanto, Delcy Rodríguez dice que ella tiene una relación muy respetuosa, muy cordial, muy amigable con Trump y con Rubio, que hablan a menudo telefónicamente, muy respetuosamente. En efecto, con todo respeto, la señora Delcy obedece las órdenes de Marco Rubio. Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino. El respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo, bueno, desde nuestras diferencias, pero históricamente hay muchos vínculos entre los Estados Unidos y Venezuela, desde el inicio de nuestras relaciones diplomáticas, de nuestras relaciones internacionales. Todo esto es muy notable y todo esto es muy inverosímil, ¿no? Uno lo ve y no se lo puede creer. Delcy dice que está abriendo espacios para el encuentro democrático, para la convivencia democrática en Venezuela. Y allí hemos venido construyendo espacios para el encuentro, el programa de convivencia democrática y por la paz.
Se ha activado un diálogo político que lleva el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Se ha activado la Comisión de la Revolución por el Sistema de Justicia en Venezuela. Hemos presentado ante el Poder Judicial una propuesta de activar una ley de amnistía que permita todo este periodo de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional. La política en Venezuela debe ser nacionalizada entre venezolanos y entre venezolanos. Humildemente, no prestar demasiada atención a las palabras que vierte la señora. Sugiero prestar más atención a los hechos, a lo que ocurre. La señora Delcy entregó la cabeza de Maduro, lo traicionó. Ahora ha entregado las cabezas de Alex Saab y de Raúl Gorrín, los ha traicionado. Podría haberles dicho, el FBI va a ir mañana de madrugada a tu casa a capturarte, aún estás a tiempo de escapar. Escapa, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque teme a Washington. Le tiene miedo al gobierno de Trump. Como he comentado otra noche aquí, los humanos hacemos un montón de cosas instigados, estimulados por el miedo. Delcy no le puede fallar a Marco Rubio, no puede fracasar ante Marco, ¿no? Por eso dice que ha recibido con los brazos abiertos a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, la embajadora Laura Dogu. Son grandes amigas ahora. Aquí mismo en este palacio también recibimos a la representante del gobierno de los Estados Unidos. Y allí tuvimos una conversación franca. Yo siempre digo, el respeto no le quita nada a nadie. La cortesía no le quita nada a nadie. Le suma. Y yo creo que eso es lo que nosotros le estamos demostrando al mundo y a las relaciones internacionales, cómo debe hacerse. ¿Y cómo no? Muy respetuosamente en la madrugada de hoy en la urbanización de lujo Cerro Verde, muy cortésmente fueron capturados, detenidos Alex Saab y Raúl Gorrín por ladrones, ¿no? Y ahora muy respetuosamente, con exquisita cortesía, ambos están en el helicoide. O sea, Delcy traiciona respetuosamente. Y lo que para Delcy es una primavera democrática, para Cabello parece más bien un crudo invierno de su dictadura, ¿no? Un crudo invierno. Él dice, esto se está poniendo complicado, en efecto. Venezuela, sin duda, hoy está atravesando un momento muy complicado para el país. Muy complicado. Que nos exige a todos, subir los niveles de conciencia que habla Meliá. Nuestro pueblo lo tiene, pero el liderazgo tiene que subir los niveles de conciencia. Está aterrado, en cualquier momento se escapa de Venezuela o le da un golpe a Delcy, ¿no? ¿Es capaz de ser tan bruto, de darle un golpe a Delcy? Yo digo que sí. Y luego Cabello le manda un mensaje a Delcy y a Jorge, ¿no? Les dice, si estamos unidos no nos van a atacar, pero si nos dividimos, o sea, si me dejan solo, ellos, los malos, los del imperio, los del FBI que están dando vueltas alrededor de mi casa ya, nos van a comer uno a uno, dice. Bueno, al primero que se lo van a devorar es a él, ¿no? Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. Yo discrepo, yo creo que se lo van a comer a él, se lo van a llevar a él. Lo van a traer aquí, lo van a someter a la justicia de Estados Unidos, tarde o temprano. Tiene orden de captura. A él se lo van a comer. Bien comido, además, ¿no? Se lo merece. Pero a Delcy y a Jorge Rodríguez, de momento, no veo que se los coma nadie. De momento. Ahora, el que está muy compungido, muy consternado, es el expresidente español Zapatero. Tremendo cínico, gran sinvergüenza Zapatero. ¿Por qué? Porque ahora va a dejar de cobrar las platas que recibía antes de Chávez y después de Maduro por asesorías, por interpósita persona, ¿no? Y entonces él, bueno,
luce con el rostro desencajado, Zapatero, porque esos dineros ya no le van a llegar. Que él defendiera a capa y espada a la dictadura de Maduro. Yo no sé si era legal, pero era profundamente inmoral que Zapatero hiciera de relacionista público de Maduro en el mundo. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy la cadena CNN, que es rigurosa, es confiable y busca siempre la honestidad intelectual y la excelencia periodística, divulgó una encuesta que me ha dejado asombrado y al mismo tiempo asustado. Según la encuesta, la mayoría de estadounidenses, un 56%, cree que las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre de 2028, bajo la presidencia de Trump, no serán libres ni limpias. O sea, la mayoría de los encuestados, de acuerdo con CNN, considera a Trump capaz de orquestar un fraude electoral. These numbers right here. I think this gives the game away. Trump committed to free and fair elections. This is among all adults. What you see is just 43% of Americans actually do believe that Donald Trump is committed to free and fair elections. The clear majority, 56%, say no, 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 no. They do not believe that Donald Trump is committed to free and fair elections. And I will note it is the opposite for the Democratic Party, where you see the majority of Americans believe the Democratic Party is committed to free and fair elections, but they do not trust Donald Trump when it comes to his commitment to free and fair elections. Y la cifra crece entre los independientes. Entre los independientes, 65% consideran que Trump sería capaz de amañar las elecciones presidenciales. Take a look here. This is a group that Donald Trump has really been struggling with. And when it comes to his commitment to free and fair elections, they absolutely believe he is not. We're talking about 2 in 3 independents say, no, Donald Trump is not committed to free and fair elections. We're talking about just a third of independents believe that Donald Trump is committed to free and fair elections. They will view his current comments very negatively. And this, of course, just builds upon their continuing distrust and their deepening distrust of Donald Trump when it comes to his job for the president overall. Bueno, la gente no confía en Trump, la gente lo considera tramposo. Cuando digo la gente es la mayoría, claro, ¿no? No todos. Por tanto, la gente cree que si Trump hace toda suerte de trucos, artificios y amaños y embustes, es capaz también de trampear las elecciones, ¿no? Ahora, la cifra sube a la pregunta de si la gente estaría de acuerdo con aquello que Trump ha propuesto, o sea, nacionalizar las elecciones. Ya eso suena fatal, ¿no? Bueno, casi el 70% de la gente dice no, no queremos eso, dejen las elecciones tal como han estado siempre históricamente. Elections in 2024 that were run in their community were run very well. We're talking about 69% of Americans say that the elections, in fact, in 2024 were run very well in their community. Compare that to just 43% of Americans who say that they were run very well in the United States. This idea that you're going to take local power away and give it to the federal government is a terrible idea per the American people, when just 22% at this point view the federal government favorably, and we have trust levels in the federal government at all-time lows. En una entrevista concedida a la cadena NBC, el presidente Trump se quejó una vez más de que las tasas de interés están muy altas. Let's get to the Fed. Is there any doubt in your mind that interest rates are going to be lowered? Not much. Why? How can you say that? I just think they're going to be lowered. I mean, they should. Is your new Fed pick on board with that? We're way high. Okay, we're way high in interest. We have now, with me and with all the money, I've always been good at money. And with all the money coming into our country, we're a rich country again. We have debt, but we also have growth. And the growth will soon make the debt look very small. Because it's the greatest way, you have two ways. You can cut, and we do that anyway, and we did that. You know, we got rid of
hundreds of thousands of federal workers. Yeah. And those workers went out and got themselves jobs in the free enterprise system. And you know what? That's called Making America Great Again. Dijo en efecto que cuando él se juramentó para este segundo mandato en enero del año pasado, 2025, había demasiados empleados públicos en este país. We had 10 workers in the federal government for every single job. When the Democrats go in, they hire. I could right now give you the best employment numbers in history. You know what I do? Go out and hire 2 million people, put them in the federal government. Does your new Fed pick, do the opposite. Yeah, does your new Fed pick understand that you want him to lower interest rates? Oh, I think he does, but I think he wants to anyway. I mean, if he came in and said, I want to raise them, if he said that, he wouldn't have gotten the job. He would not have gotten the job, no. Confirmó que, por orden suya, 700 policías migratorios que estaban en el estado de Minnesota se irán tan pronto como sea posible de ese estado. 700 officers leaving Minneapolis. Did that come from you? Yes, it did. But it didn't come from me because I just wanted to do it. We are waiting for them to release prisoners, give us the murderers that they're holding, and all of the bad people, drug dealers, all of the bad people. We allowed in our country, I say 25 million people with an open border policy for 4 years under Biden and that group, the AutoPen group, I call them. We allowed to come into our country people the likes of which no country would accept, and we're getting them out. Yeah. But we've gotten a lot of them out. So crime now in Minnesota, crime now in Minneapolis is down. Reveló que después de las muertes injustas, innecesarias, crueles de Renee Good y Alex Pretty en Minneapolis, él ha aprendido que su policía migratoria debería ser un poco más suave. Yo no usaría las palabras un poco más suave, porque no fue suave en modo alguna. Debería ser en todo caso un poco menos brutal, un poco menos desalmada y un poco menos cobarde y dar la cara. Mr. President, speaking of Minneapolis, what did you learn? I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be tough. These are criminals. We're dealing with really hard criminals. But look, I've called the people. I've called the governor. I've called the mayor, spoke to them, had great conversations with them, and then I see them ranting and raving out there, literally as though a call wasn't made. Sobre su controvertida propuesta de nacionalizar las elecciones presidenciales en 2028, dijo que él solo quiere que sean honestas. What exactly did you mean when you said that you should nationalize elections, and which 15 states are you talking about? I want to see elections be honest, and if a state can't run an election, I think the people behind me should do something about it. Because, you know, if you think about it, a state is an agent for the federal government in elections. I don't know why the federal government doesn't do them anyway. But when you see some of these states about how horribly they run their elections, what a disgrace it is, take a look at Detroit, take a look at Pennsylvania, take a look at Philadelphia, you go take a look at Atlanta. Opinó sobre Bill y Hillary Clinton, dijo que son personas muy inteligentes, pero que ellos querían que él, Trump, fuera a la cárcel. We heard that the Clintons set deposition dates to testify before the House Oversight Committee. Any reaction to that and related to the Epstein? I think it's a shame, to be honest. I always liked him. Her, yeah. She's a very capable woman. She was better in debating than some of the other people, I will tell you that. She was smarter, smart woman. I hate to see it in many ways. I hate to see it. But, you know, then I look at me. They went after me like, you know, they wanted me to go to jail for the rest of my life. Then it turned out I was innocent, very innocent. Se quejó de que nadie en la historia de este país ha sido tan minuciosamente investigado como él. You talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with him. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I have a lot of things I'm doing, you know, a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned two names. I'm sure they're fine. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. What would you say to the survivors who feel you are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years.
I don't think I've ever seen a smile on your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Es muy impresionante que el presidente insulte a una reportera porque no le sonríe, o que diga insidiosamente que la reportera no sonríe porque miente, es deshonesta, cuando el verdadero campeón de la deshonestidad es el mismo, Trump. Good afternoon. I would like to welcome Aviva Siegel and Keith Siegel in the White House. Aviva was hostage for 51 days, captured by Hamas on October 7, 2023, and Keith was captured for 484 days. After Aviva was freed, she called me, wanted to see me, and we set up a meeting in New York in January 2025. It was an emotional meeting, and it is captured on camera and available to see in my new film, Melania. Eso también es muy impresionante. La primera dama, la señora Melania, recibe a una ex rehén capturada por Hamas, Aviva Siegel, y al pariente de la ex rehén, Keith, pero podría haberlos recibido en privado. ¿Por qué los muestra en público? ¿Por qué los exhibe? Ella, que nunca aparece en público, o muy raramente, que prefiere el perfil bajo, porque está promocionando su documental Melania. Para promocionar su documental Melania, por el cual Jeff Bezos le pagó $40 millones, la señora primera dama exhibe a una ex rehén israelí. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes bien saben, la isla de Cuba está quebrada, en bancarrota. Cuba no produce nada salvo miseria. Cuba no exporta, no vende nada. Solo exporta refugiados que sueñan con ser libres, con comer 3 veces al día. Y Cuba necesitaba desesperadamente del petróleo venezolano y ahora no le está llegando. Por eso Cuba necesita todavía más desesperadamente del petróleo que le regala cada tanto, esporádicamente, México. Pero Venezuela le regalaba mucho más petróleo a Cuba del que México le obsequia. Hoy, por orden de la presidenta mexicana, que simpatiza con la dictadura comunista cubana, el jefe de la empresa petrolera estatal mexicana, Pemex, salió a decir, faltando a la verdad, que lo que Cuba le compra a México por petróleo, y Cuba no paga nada por el petróleo mexicano, es regalado, equivale más o menos al 1% del petróleo que México le vende al mundo. Pero la mentira gruesa que pronuncia con bastante cinismo este funcionario público es que Cuba estaría pagando por el petróleo mexicano. No es así. Con relación a Cuba, solamente tenemos un solo contrato, Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex. Muy bien. Yo elijo creerle a este funcionario deshonesto que el petróleo que le regalan a Cuba, no se lo venden, señor, se lo regalan, es una cantidad muy pequeña
en el contexto de todo el petróleo que México produce y vende al mundo. Elijo creerle eso, pero no le creo que Cuba le compra a México el petróleo. Pemex no le vende petróleo a la isla de Cuba, porque Cuba no tiene un centavo para comprarle petróleo ni a México ni a nadie. Y el propio funcionario deshonesto queda desnudo en su grotesca mentira al afirmar que México le entrega petróleo a Cuba, más o menos 7.000, 8.000 barriles diarios, que es muy por debajo de lo que Cuba necesita. Cuba necesita 80, 100.000 barriles diarios. Es solo el 10% de lo que Cuba necesita para atender la demanda interna de energía. Dice el funcionario que ese petróleo se envía a Cuba por razones humanitarias. ¿En qué quedamos entonces, señor jefe de Pemex? ¿Le venden el petróleo a Cuba o se lo entregan, quiero decir, se lo regalan por razones humanitarias? Por razones humanitarias uno no le vende nada a nadie, ¿no? Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Por otra parte, hoy se ha sabido, y es una excelente noticia, que agentes de la CIA han estado negociando secretamente en la Ciudad de México con el hijo del longevo dictador cubano Raúl Castro, con el hijo del nonagenario tirano Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espín. Castro Espín en Ciudad de México se ha reunido no una, pero varias veces con agentes de la CIA para diseñar juntos un plan que permita que empresas estadounidenses inviertan masivamente en Cuba, lo que traería beneficios para la población cubana en la isla, sin que la dictadura política comunista entregue el poder en el corto plazo. O sea, un esquema parecido al de Venezuela. Sin mencionar la negociación secreta con la CIA por parte del hijo de Raúl Castro, el coronel Castro Espín, el vicecanciller cubano confirma que están intercambiando mensajes. Cuba y Estados Unidos están en comunicación y han intercambiado mensajes, pero no existe un diálogo entre ambos países, como aseguró el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó el lunes el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio. No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes. Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminarían en un acuerdo, una idea que repitió el lunes desde la oficina oval, mientras Washington presiona a la isla tras la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana. El vicecanciller cubano dice que están asfixiados económicamente. La Habana acusa a Washington de querer asfixiar su economía. Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil, que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad. De Cosio reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington. Además, subrayó que el actual escenario con la administración Trump no los agarró desprevenidos y que el país se ha venido preparando para enfrentarlo. Y él encontrará algunos adeptos que les ríen la gracia. Lo que él llama creatividad y estoicismo, yo lo llamaría, estamos dispuestos a colaborar con Washington porque la gente se está muriendo de hambre. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bill Gates, uno de los hombres más ricos y más inteligentes del mundo, qué sorpresa y qué decepción esto, ¿no? Ha tenido que pedir disculpas por su comprobada amistad o cercanía o familiaridad con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. Today, Bill Gates offering a full denial and an apology after his name appeared in the newly released Department of Justice files on Jeffrey Epstein, including unverified allegations made against him in draft emails Epstein wrote in 2013. The email is
faults. It just reminds me, every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. In an interview with 9 News Australia, Gates denying any wrongdoing involving Epstein and apologizing for his ties to the convicted sex offender. I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Él afirma enfáticamente, y acaban de escucharlo, que nunca fue a la isla de Epstein y que nunca estuvo con las mujeres que Epstein prostituía. Sin embargo, una declaración aireada hoy por la ex esposa de Bill Gates, Melinda French, deja dudas al respecto. La señora dice que ninguna jovencita, entre las muchas que Epstein prostituyó, merece vivir las angustias y las humillaciones que ellas sufrieron. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. No girl. I mean, it's beyond heartbreaking, right? I remember being those ages those girls were. I remember my daughters being those ages, right? Reveló también, y esta es una confesión bastante valiente, que vivió momentos muy dolorosos cuando todavía estaba casada con Bill Gates debido al escándalo Epstein. Sin embargo, aclaró que ahora está en un momento muy feliz de su vida. So, for me, it's personally hard whenever those details come up, right? Because brings back memories of some very, very painful times in my marriage, but I have moved on from that. I purposely pushed it away and I moved on. I'm in a really unexpected, beautiful place in my life. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Well, and I am so happy to be away from all the muck. También se ha revelado que Epstein tenía vínculos muy cercanos con el billonario Peter Thiel y con Ehud Barak, prominente líder político de Israel. Epstein atraía con sexo a aristócratas, empresarios y políticos para obtener información y hacer negocios. Y le iba bien el caos, como el Brexit. Es solo el comienzo, el regreso al tribalismo, contrarrestar la globalización, increíbles nuevas alianzas. Así se dirige a Peter Thiel, dueño de Palantir, empresa de tecnología militar con contratos con el Reino Unido, Estados Unidos e Israel, para quien Epstein trabajaba como agente de inteligencia, según el FBI. Epstein también era socio de Ehud Barak, ex primer ministro de Israel. En 2014 le menciona crisis en varios países y le pregunta, ¿no es una situación ideal para ti? Barak le responde que no es fácil convertir todo eso en dinero. Una pausa y ya volvemos. Para terminar, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quiere que los menores de 16 años en España no tengan acceso libre a Internet. Enfadado, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, lo ha llamado tirano y traidor. España sigue a quienes iniciaron el camino para proteger a los menores de lo que Sánchez califica de salvaje oeste digital. La sitúa en la diana de uno de los hombres más poderosos del planeta, el dueño de X, Elon Musk. Es un tirano y traidor al pueblo de España, publicaba sobre el presidente del gobierno, al que llama el sucio Sánchez, insulto más grave de lo que parece, asociado en Estados Unidos a una práctica sexual escatológica. Es un fascista totalitario, publicaba más tarde en lo que parece un ataque cada vez más recurrente. Hace una semana compartía asombrado un bulo sobre la regularización extraordinaria de migrantes, a lo que Sánchez le respondía que Marte puede esperar, pero no la humanidad. Bueno, la verdad que yo no estoy de acuerdo con Elon Musk. No creo que Pedro Sánchez sea ni un tirano ni un traidor a la patria. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Con suerte nos veremos mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana.